con otro tema de parasitología, dando enfoque en aspectos importantes de la clínica, el diagnóstico, el tratamiento. La primera parte que ustedes conocen ya por haber llevado en parasitología, lo vamos a hacer un poquito rápido. Entonces, vamos a definir esta patología llamada uncinariasis o también llamada anquilostomiasis. Fíjense, se define como una enfermedad parasitaria intestinal transmitida por nematodos, o sea, gusanos redondos, hematófagos, tipo de alimentación que tiene. Y principalmente son dos, el Ancylostoma duodenale y el Necator americano. ¿Qué es lo que ocasionan principalmente estos dos gusanos redondos? Trastornos en la piel, a nivel intestinal, pulmonar, y una consecuencia es la anemia muy significativa que provocan secundario a la alimentación que ellos tienen. Esta patología es propia de lugares tropicales y subtropicales, vale decir, de áreas donde hay bastante calor, humedad y lluvia. Y el grupo etario afectado generalmente, en una mayoría, son los niños, ¿no? En estos va a ocasionar alteraciones en el crecimiento y desarrollo por la afectación secundaria a la anemia principalmente, que ocasiona de forma crónica. Las uncinarias van a pertenecer vamos a encontrar que pertenecen al género Necator y Ancylostoma. No solamente este género vamos a encontrar en los humanos, sino también en los animales, a nivel de los gatos y los perros. Vamos a encontrar en cuanto al Necator americanus, esto es muy prevalente en esta parte de América, pero también se puede encontrar en menores casos en África Central, Asia y Oceanía. El Ancylostoma duodenale es también la llamada uncinarias del Viejo Mundo, es más prevalente en Europa, Asia, África y también se puede encontrar en proporciones menores en América, Suramérica. Esta patología también se llama ancylostomiasis, anemia tropical, haciendo hincapié a uno de los efectos que tiene por la alimentación que tiene esto, ¿no? Se llama uncinariasis, ancylostomiasis. La distribución geográfica es universal, vale decir, es cosmopolita, principalmente en áreas tropicales y subtropicales. Fíjense la distribución que tiene el Ancylostoma duodenale y el Necator americano, ¿no? En Sudamérica, desde Centroamérica, donde vamos a encontrar Necator americano, a la parte norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, la parte sur de Argentina, Paraguay, Uruguay, ¿no? De preferencia. Y en el continente africano, asiático y Oceanía vamos a encontrar, ¿no? Esta es la distribución geográfica de esta enfermedad. Repetimos los agentes etiológicos de la uncinariasis, el Ancylostoma duodenale y el Necator americano. Aquí vemos sus características que presenta el Ancylostoma duodenale. Hay hembra y macho, hembra y macho. Algunas características morfológicas de estos parásitos que ustedes ya lo conocen son cilíndricos de color blanco grisáceo,
el hábitat es el intestino delgado, la parte inicial del intestino delgado, donde van a fijar por sus características la mucosa intestinal, ¿no? Utilizando sus cápsulas bucales o los dientes. Tienen un dimorfismo sexual, o sea, hay hembra y macho. Las hembras son más grandes, más gruesos que los machos. Aquí podemos ver, son más grandes las hembras que los machos. Hablando del ancilostoma duodenale, en la parte anterior vamos a encontrar la cápsula bucal o los dientes. Esto permite fijarse a la mucosa intestinal para alimentarse. La pérdida de sangre que produce, fíjense, cerca a 20 ml día, tiene una vida más corta. El ancilostoma duodenale vive entre 1 y 2 años, fijado ahí al intestino humano, y la cantidad de huevos que puede producir en un día, fíjense, son cerca de 10.000 hasta 25.000. En el Necator americano, en la parte anterior, en vez de tener cápsulas con dientes, tiene unas placas o láminas cortantes que le permiten fijarse a la mucosa. La pérdida de sangre es mucho menor que el ancilostoma duodenale, más o menos 0,03 ml día, pero viven mucho más tiempo, hasta 5 años. La cantidad de huevos que produce es menor, entre 5.000 y 10.000. En la parte distal de ambos parásitos está la bolsa copulatriz y los machos se ensanchan y las hembras terminan en punta. O sea, esto permite una diferencia morfológica. Y tienen bien desarrollados los órganos genitales para la copulación. Aquí podemos apreciar al ancilostoma duodenale con esos dientes que permiten fijarse a la mucosa bucal, succionar sangre, provocar algunas heridas, úlceras que pueden sangrar y desencadenar anemias, ¿no? Aquí tenemos el americano, tenemos la parte posterior con la bolsa copulatriz. Aquí lo mismo, vemos a la hembra que es mucho más largo y grande y grueso, es más pequeño el macho. Lo mismo aquí del ancilostoma. Simplemente para ver lo mismo en sus características morfológicas. El ancilostoma duodenale tiene estos dientes cortantes y el Necator americano esta otra forma que le permite a la mucosa intestinal. ¿Qué podemos rescatar de este slide? Es que no se pueden distinguir claramente la morfología de los huevos. Se puede confundir si fuera de ancilostoma o el... Estos huevos son eliminados al medio ambiente por las heces y en condiciones de humedad y temperatura, en un periodo de 2 días se va a formar la larva ratiforme. Aquí podemos ver un huevo de un Necator americano, ¿no? Ancilostoma duodenale. Es difícil poder distinguir claramente de qué específicamente se trata, de un Necator o de un ancilostoma. Esto resaltando que al examen parasitológico no se podría distinguir claramente. Esta larva ratitiforme
que mide más o menos 250 micras a 20 micras de ancho. En el transcurso de 3 o 4 días se va a transformar en otra larva, la larva filariforme. Esta es la larva infectante para el humano y mide más o menos 25 micras de diámetro por 500 micras de largo, es un poco más. Esta es la que va a penetrar por los intertrigos de los dedos del pie, ¿no? Dando al ser humano, la forma de larva filariforme. Está en el suelo, en el medio ambiente. Aquí podemos ver cómo presenta la forma de huevo, larva y la forma adulta en el ancilostoma duodenal. Lo mismo en el Necator americano. De huevo, larva y adulto, ¿no? El huevo es eliminado por el adulto, por las heces al medio ambiente, donde se va a transformar en larva. Y en esta forma va a infectar al humano y en el intestino delgado se transformará en adulto. En la parte epidemiológica de la uncinariasis o ancilostomiasis, vamos a ver que esta parasitosis está muy extendido en climas cálidos o regiones tropicales, donde hay condiciones favorables para el hábitat de estos gusanos, ¿no? Con áreas donde hay bastante humedad, bastante temperatura, y que van a favorecer el desarrollo en el medio ambiente del huevo a larvas. Esta enfermedad está muy ligada al área rural y a condiciones socioeconómicas deficientes de los habitantes de estas áreas. O sea, es una parasitosis propia de la pobreza. Esto involucra a que haya condiciones deficientes en cuanto a medidas sanitarias e higiénicas, ¿no? Que favorecen que las heces de los humanos sean depositados en el suelo, ¿no? Y logren contaminar el mismo, ¿no? Todas estas condiciones va a favorecer el desarrollo del huevo a larvas. Y estas condiciones de temperatura, humedad, hace que los habitantes de estas regiones que viven con poco desarrollo sanitario puedan incluso caminar descalzos, favoreciendo la penetración de estos parásitos. En cuanto al ciclo vital, podemos indicar en el ciclo vital que una vez que son eliminados por las heces fecales, los huevos de las uncinarias van a ser depositados en el medio ambiente. El medio ambiente donde, con esas condiciones que acabamos de decir de humedad, de temperatura adecuada, van a desarrollarse en pocas horas o pocos días hasta la larva raquidiforme. Y esto en pocos días, también en el medio ambiente, podrá convertirse en larva filariforme. Esta forma de larva filariforme es la forma infectante que va a aprovechar la piel no protegida, especialmente del pie, para poder penetrar, desplazarse por vía sanguínea hasta el corazón, del corazón pasar a la circulación pulmonar, de la circulación pulmonar aprovechar pasar a los alveolos,
y desplazarse como larva filariforme hasta la laringe y faringe y por la deglución penetrar esófago, llegar al estómago y a la primera porción del intestino delgado, donde se va a transformar en forma adulta, se va a fijar, aprovechando sus características morfológicas, en la mucosa intestinal y se va a alimentar de sangre. Puede estos gusanos fijarse en varios lugares del intestino delgado, dejando heridas que van sangrando, y esto favorecer en el transcurso del tiempo la pérdida de sangre de forma permanente y llevar al individuo a presentar anemias extremas, Y vamos a ver que el mecanismo de infección principalmente es por la penetración de la larva filariforme o también la ingesta de huevos directamente con alimentos contaminados o agua contaminada. No hay transmisión de persona a persona. La distribución geográfica, ya hemos dicho, son en regiones cálidas y húmedas. En los meses de preferencia, cuando hay bastante lluvia, esto favorece estas condiciones de humedad y calor. El grupo etario más afectado son los niños, o sea, los preescolares y escolares. La duración de la infestación en el humano infectado por el Necator es hasta 5 años. El ancilostoma hasta 1 año. Un dicho que es el tiempo en que pueden vivir estos parásitos en el intestino. La localización es la parte media y superior, la primera parte del intestino delgado. Ese es el lugar donde se encuentran fijos y alimentándose de sangre de estos parásitos. En cuanto a la patogenia, ¿qué podemos decir en cuanto a la patogenia? Que se inicia a través de un mecanismo traumático que se ocasiona en la piel por las uncinarias, donde van a liberar aspargilproteinasa, pectinasa A, metalproteinasas y seringoproteinasas. Esto va a ocasionar un proceso inflamatorio a este nivel, incluso ocasiona dermatitis biógena a este nivel, ocasionando bastante prurito, y esto sería la consecuencia de que puedan además infectarse. Es lo que ahorita vamos a ver imágenes. Estas afecciones que vemos en la piel es lo que llamamos sabañones. Una vez que ocurre esto, va a haber migración por los tejidos. Puede desplazarse por la sangre a nivel de los pulmones, donde va a ocasionar hemorragias, infiltrados y producir neumonitis a nivel pulmonar. A nivel intestinal va a ocasionar sangrados como consecuencia de que secretan estos parásitos, catepsina y un péptido que va a inhibir la coagulación y va a tener efectos sobre el factor 10, cascada de la coagulación, y que va a permitir, además, prolongar el tiempo de protrombina y el tiempo de coagulación. De esta manera, la sangre en estas regiones donde está fijado el parásito va a ser incoagulable, haciendo que haya permanente sangrado de estas áreas
y sería la causa de la anemia, ¿no? La anemia que va a ocasionar esta parasitosis es una anemia microcíclica hipocrómica, vale decir glóbulos rojos pequeñitos con poco hierro, ¿no? Que va a favorecer este tipo de anemia, ¿no es cierto? Ocasionando, como diríamos, sangre diluida que puede desencadenar insuficiencia cardíaca, degeneración grasa en el corazón. Lo mismo ocurre a nivel hepático y a nivel logra afectar la eritropoiesis a nivel medular en el hígado y vaso, lo que va a desencadenar una anemia crónica, Entonces, esta sería la patogenia de estos parásitos que logran afectar al organismo. En cuanto al cuadro clínico, vamos a decir que en la mayoría son asintomáticos o desencadenan pocos síntomas. E incluso en muy pocas oportunidades, si no hay un control adecuado, oportuno, van a desencadenar cuadros severos. Este cuadro clínico, sus manifestaciones va a depender de la cantidad de parásitos que uno pueda contener y de las condiciones de inmunidad que tenga en ese momento el afectado, es decir, los niños o el adulto que logre contagiarse, parasitarse con estos gusanos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una primera fase, en la fase de invasión, en el sitio de la penetración, vamos a encontrar manifestaciones de dermatitis. En esta área vamos a encontrar eritemas, pápulas, vesículas muy pruriginosas que generalmente se logran infectar. Estas manifestaciones pueden durar entre 1 y 2 semanas en el infectado, para luego pasar a una segunda fase, que es la migración, que consiste en el desplazamiento de las larvas filariformes hacia el corazón, luego hacia el pulmón, donde va a desencadenar manifestaciones de neumonía o manifestaciones de síntomas bronquiales. A esto es lo que se llama síndrome de Loeffler o neumonitis eosinofílica, a las manifestaciones pulmonares desencadenadas por el transitar del parásito, Este síndrome de Loeffler se caracteriza principalmente porque tiene tos seca o hemoctoica, monelados, presentan fiebre. A la auscultación vamos a encontrar estertores crepitantes o subcrepitantes. Pueden manifestar los pacientes disnea, incluso cianosis. Pueden tener sensación de opresión torácica, y en la sangre vamos a encontrar eosinofilia en el examen de sangre. Este es el síndrome de Loeffler. Las manifestaciones pulmonares como consecuencia de la presencia del parásito en su transitar hacia su hábitat definitivo, que es el intestino delgado. Aquí podemos apreciar este segundo periodo de migración, como los sabañones, y la presencia de los parásitos a nivel intestinal. Una tercera fase, la fase de localización, que va a estar a nivel intestinal, donde van a provocar, de acuerdo a la cantidad de parásitos y el estado nutricional de los pacientes, pueden desencadenar manifestaciones digestivas como dispepsia, o sea, bastante
hipotiroidismo a nivel intestinal. Los pacientes pueden estar anoréxicos, ganas de comer, refieren náuseas o dolor epigástrico. También pueden manifestar diarreas o periodos de estreñimiento. También la necesidad de alimentarse de tierra, o sea, geofagia. Todo esto puede durar o aparecer a los 30 o 45 días después de la penetración de parásito por la piel. ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar la presencia de estos parásitos en su hábitat definitivo, anemia. Esta es la principal consecuencia de la presencia de este tipo de parásitos por el tipo de alimentación que hacen, en el caso de sangre, logrando desencadenar anemias muy severas. En un control de hematocrito hemoglobina se ha visto hasta 1 gramo de hemoglobina. Imagínense las consecuencias de la presencia de este parásito. Este tipo de anemia es de aparición insidiosa poco a poco. Caracteriza, ven muy bien, por palidez de piel y mucosas, anoréxico, cansado, fatigado, asténico, puede referir lipotimias, incluso desencadenar edemas, no solamente edemas leves, sino llegar al anasarca incluso, o sea, a un edema generalizado. Las consecuencias de la anemia a nivel cardíaco pueden referir palpitaciones, pueden tener mareos, o sea, vértigo, incluso depresión mental y física estos pacientes. Todo esto consecuencia de la anemia. En los niños, las secuelas que deja la presencia de este parásito es que afecta su desarrollo. Vamos a encontrar a niños con talla baja, con bastante impotencia. Se encadenan amenorreas en las embarazadas, partos prematuros. Incluso durante el embarazo, en un examen de orina podemos encontrar nuria y puede haber aumento en la mortalidad perinatal, consecuencia de la anemia ocasionada por la presencia a nivel intestinal. En cuanto al diagnóstico es clínico, por todo lo que hemos dicho. La presencia principalmente de molestias digestivas, la presencia de algunas lesiones dérmicas a nivel del pie, la presencia de afectación pulmonar, la anemia en estos pacientes nos pueden hacer sospechar de esta parasitosis. Y el antecedente epidemiológico, vivir en un lugar endémico, en un lugar tropical, subtropical, en condiciones de saneamiento básico muy deficiente, nos da la sospecha diagnóstica. Esto vamos a ratificarlo mediante el laboratorio. ¿Y qué es lo que podemos pedir? Un examen directo. ¿De qué? De las heces fecales, donde vamos a detectar los huevos. También podemos hacer un método de concentración en muestras de heces también para detectar huevos. Podemos utilizar las técnicas cuantitativas de CAT-OCATS que nos van a permitir valorar la cantidad de huevo por gramo de heces y de esta manera determinar la intensidad de la infestación. Este tipo de técnicas de CAT-OCAT muy utilizado en investigaciones epidemiológicas. También podemos llegar al diagnóstico mediante la observación. En las heces fecales podemos observar directamente la presencia de gusanos que son eliminados por las heces y podemos observar. Eso también es una forma de diagnóstico, ¿no?
También podemos utilizar pruebas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, que nos van a permitir detectar anticuerpos del parásito. Nos puede servir como sospecha y ratificación el solicitar un hemograma donde vamos a encontrar hematocritos y hemoglobinas muy bajos y la alteración también a nivel del coagulograma, ¿no? Esto nos va a permitir evaluar en una primera instancia la anemia. Entonces, a estos métodos podemos recurrir. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos rápidamente y de preferencia? Es el examen directo, vale decir, un coproparasitológico para identificar huevos de parásitos. Esta prueba es muy efectiva, ¿no?, en el diagnóstico de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, es adecuado indicar para los pacientes con anemia los suplementos de hierro. Esto va a permitir, ¿no es cierto?, corregir la anemia hipocrómica ferropénica, que es característico de esta parasitosis. Suplementos de hierro. También suplemento vitamínico, vale decir, aporte de vitamina complejo B o vitamina B12, que va a favorecer, junto a los suplementos proteicos, va a favorecer la formación de sangre. Ahora, si el caso es extremo, en la anemia, se tiene que hacer transfusiones de derivados, de hemoderivados, ¿no?, de sangre. En cuanto al tratamiento etiológico, el tratamiento es la utilización de antiparasitarios. Y el de elección es utilizar el albendazol, 400 miligramos en una única dosis vía oral. Es el tratamiento de elección. O también podemos utilizar el mebendazol, dosis de 100 miligramos, 2 veces al día por 3 días por vía oral. En caso de que sea intenso la parasitosis, puedo utilizar el mebendazol después de 1 o 2 semanas, ¿no? O también puedo utilizar una sola dosis de 500 miligramos por 3 días. Entonces puedo utilizar albendazol, mebendazol. Para la larva migrans, o sea, para esa primera etapa donde se está produciendo el ingreso de el parásito, puedo utilizar albendazol, 400 miligramos cada 12 horas por 3 días vía oral. Un tratamiento alternativo medicamentoso es utilizar el pamoato de pirantel, 11 miligramos kilopeso día por 3 días. No debo pasar de 1 gramo al día de este medicamento. Es muy útil en infestaciones fuertes. En larva migrans puedo utilizar también la ivermectina, 200 microgramos kilopeso día, vía oral, o 1 o 2 gramos, o 1 o 2 días puedo utilizar ivermectina. O el albendazol, 400 miligramos cada 12. Este es el tratamiento etiológico efectivo que se puede dar en esta parasitosis. El uso continuado de estos antiparasitarios, del albendazol, el mebendazol, la ivermectina, han logrado desencadenar resistencia. Antes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomendaba para el control de esta parasitosis hacer campañas en los niños, administrando 1 o 2 veces al año de forma rutinaria
darles albendazol o mebendazol. Esta práctica ha ocasionado que se ocasione resistencia a estos antiparasitarios. Por este hecho, se ha pensado en buscar otro tipo de fármacos o incluso buscar vacuna. Decirles que la parasitación por estos gusanos no da inmunidad. O sea, no puedes, después de enfermar, quedar inmune, no da. Entonces, se ha estado buscando algunas otras posibilidades como las vacunas que en los animales han dado resultados positivos, pero no en el humano. Hasta el momento no se ha logrado una vacuna para el humano, sí para los animales. En cuanto a la prevención en esta parasitosis, podemos decir que una de las medidas de prevención efectivas es la utilización de agua potable, ¿no? Para evitar la ingesta de agua contaminada con huevo. Hay que tener presente este hecho para prevenir. También la elaboración de alimentos en condiciones adecuadas de descontaminación y lavado para eliminar al parásito. El lavado de manos es importante, pues, para prevenir esta parasitosis. También el uso de calzado está recomendado, así evitamos el parásito. También se ha sugerido la administración de antihelmínicos a poblaciones de riesgo, pero como hemos visto en el slide anterior, ha provocado la resistencia hacia estos antiparasitarios. También está recomendado hacer programas de saneamiento básico, o sea, dar orientaciones sobre el uso adecuado del agua, de la importancia de las alcantarillas, de la importancia de tener letrinas para evitar la fecalización. También es importante combatir la nutrición, mejorar el estado de pobreza de estos habitantes que generalmente son habitantes que están en países en vías de desarrollo. Bueno, este es el tema cortito de uncinariasis. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiera complementar algo sobre el tema. Hola, doctores. Si no hay preguntas, daríamos por concluido la clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.